Bueno, antes que nada desearía expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a esta invitación para reflexionar colectivamente sobre la condición humana, sobre cómo vivirla y cómo enseñarla, y cuáles son, a mi juicio, los desafíos más importantes que tenemos en este momento en todo el mundo, así como los caminos posibles para resolver, para hacer frente a estos desafíos. Tengo que agradecer especialmente a María Dolores Fortes Alves por haberme invitado y, por supuesto, como siempre, agradecer pues a la profesora que más posibilidades me ha ofrecido para participar en todos los eventos de Brasil, como es la profesora María Cándida Moraes y también mis excelentes amigos Mariulsa y Joan Enrique Suarno. Así que os lo agradezco de corazón, porque la verdad esto es una oportunidad única para poder expresar lo que yo pienso y lo que yo siento sobre la educación de nuestro tiempo. Bueno, para comenzar diré que para vivir y enseñar la condición humana y afrontar los desafíos del mundo, de la sociedad actual o del lugar donde vivimos en la actualidad y buscar los caminos, hay que partir de un concepto que aprendí de dos grandes autores a los que les debo admiración y reconocimiento. Uno de ellos es Paulo Freire, que es el hombre que creó pues lo que yo denomino la coherencia estratégica, es decir, la unidad entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Por lo tanto, para desarrollar y enseñar la condición humana, el primer criterio transversal de todo sería que el profesorado, la familia, las agencias educadoras tienen que aprender y ejercer y aplicar la coherencia estratégica, es decir, que haya una unidad siempre entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es la única forma que tenemos de hacer avanzar nuestros proyectos, de conseguir nuestros resultados y de que realmente lo que hacemos sea visible y sea concreto, ¿no? Por otra parte, Edgar Morin nos enseña que precisamente la enseñanza de la condición humana es uno de los 7 saberes necesarios de la educación para el futuro, y que la condición humana es una condición compleja de la que ya tendremos oportunidad de ver, y que es necesario que aprendamos esta complejidad humana, porque si no partimos del hecho de que somos seres complejos y vinculados al mismo tiempo con la naturaleza y con los demás, pues verdaderamente podemos enseñar poca condición humana. Bien, a partir de estas consideraciones generales, desearía dejar bastante claro que en el momento actual hay que partir de lo que nos dice la declaración, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene a decirnos que todos los seres humanos, sin excepción, somos iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, la condición humana tiene como condición, valga como enseñar la condición humana, tiene como condición o como requisito básico de que tenemos que partir de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho. Y esto significa que vivir la condición humana tal como la vivieron, por ejemplo, Paulo Freire y Edgar Morin, significa concretamente vivir comprometidos con el tiempo y la sociedad que nos ha tocado vivir. Vivir comprometidos, trabajando por la paz, trabajando por la solidaridad, trabajando por la fraternidad, por la cooperación, por la colaboración. Y esa es la base de todo lo que yo os voy a relatar ahora. Tal y como yo lo veo, vivir y enseñar la condición humana requiere un primer desafío basándome en lo que sucede en la actualidad en el mundo. El primer desafío consiste en que tenemos que aprender a denunciar y a anunciar. ¿Qué significa denunciar? Denunciar significa poner el dedo, poner la atención,
poner nuestra sensibilidad en todas aquellas injusticias, en todos aquellos desórdenes sociales, en todas aquellas desigualdades sociales que hoy acontecen tanto en nuestro mundo como en nuestros contextos particulares. Tenemos que denunciar las injusticias, porque toda injusticia va a estar siempre en contra con el artículo 1 de los derechos humanos que hemos mencionado. Claro, ¿de qué me acuerdo ahora? Pues me acuerdo ahora, y tengo que rendir homenaje a todos los fallecidos, a todos los asesinados cruelmente por el ejército israelí en Gaza, ¿no? Ténganse en cuenta que, que han muerto ahí ya casi 35.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños. Tenemos que denunciar abiertamente el genocidio de Gaza y tenemos que denunciar también abiertamente todas las situaciones de desigualdad social que existen en nuestro mundo y también en nuestros contextos. La desigualdad social, la distribución injusta de la riqueza y de las materias para nuestra existencia ha avanzado en los últimos tiempos. Y también hay que denunciar, una tercera denuncia, hay que denunciar también el avance tan extraordinario que están realizando aquellas fuerzas ultraconservadoras, aquellas fuerzas de ultraderecha, aquellas fuerzas fascistas que están, liquidando la democracia y sus valores, como son la libertad, la fraternidad y la igualdad. Por tanto, el primer desafío es denunciar y anunciar y denunciar todo aquello que es injusto, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos ahí. Como decía Freire, hay que anunciar un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de programas sociales, un nuevo tipo de programas y de proyectos educativos que sea capaz de hacer frente a la situación terrible que millones de personas están viviendo en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuál es el camino para hacer esto? El camino no es otro que el de la educación, pero desarrollando el pensamiento crítico, haciéndonos preguntas, como decía Paulo Freire, aprendiendo a preguntar, desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento autocrítico que nos proporciona el autoconocimiento, del que después hablaremos si tenemos tiempo, y por supuesto el pensamiento creativo. Tenemos que activar todas nuestras capacidades de imaginación, de innovación y de desarrollo de alternativas, pero siempre partiendo del metro cuadrado que pisamos, siempre partiendo de la realidad concreta en la que vivimos. Por lo tanto, primer desafío, denunciar y anunciar. Denunciar todo aquello que consideramos injusto y contrario a la dignidad humana, anunciando que es posible realmente hacer frente a esto y que no tenemos nada que perder si con compromiso y con sensibilidad somos capaces de hacer frente a ello. El segundo desafío para vivir y enseñar la condición humana, el segundo desafío que creo que es fundamental, es transformar la educación en todas sus dimensiones y aspectos. La educación que hemos recibido de tipo mecanicista, de tipo disciplinar, burocratizado, basada en reglas, basada en productos medibles, en titulaciones, en acreditaciones, tenemos que transformar, cambiar esa educación. Tenemos que orientarnos, como dice la profesora María Cándida, hacia un nuevo paradigma educativo de carácter ecosistémico. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tenemos que cambiar no solo nuestras formas de practicar la docencia, no solo nuestras prácticas docentes, sino también nuestra forma de ser docente, nuestra forma de afrontar el reto de la educación y de la enseñanza, sin olvidar que educar y aprender es, en definitiva, lo mismo que vivir. No hay ningún ser vivo que no tenga la capacidad de aprender, como ya nos enseñaran Humberto Maturana y Francisco Varela. Todos los seres vivos aprenden. Por lo tanto, si el aprendizaje es un requisito para la vida, es evidente que el aprendizaje y la educación se constituye o es paralelo o similar al propio derecho a la vida. De aquí que sea un derecho humano universal. ¿Cuál es el camino para transformar la educación?
Pues el camino para transformar la educación es de tomar conciencia de su necesidad, de que ya no nos bastan los currículum disciplinarios, de que ya no nos bastan las organizaciones burocráticas y de que ya no nos bastan las competencias profesionales que hasta ahora han tenido los docentes. Los docentes necesariamente se tendrán que ir poco a poco transformando, o poco a poco cambiando, o poco a poco aprendiendo a ser agentes de transformación, agentes de dinamización social, agentes de sensibilidad, agentes de ayuda al alumnado y a la sociedad para descubrir cuáles son los problemas y las necesidades que tienen, ¿no?, o que les ocupan, ¿no? Así pues, el camino para transformar la educación implica adoptar políticas educativas estratégicas que pongan el foco y la atención en la consideración de que la educación es un derecho humano universal, y que para que este derecho sea humano universal tenemos que poner más atención todavía en aquellas capas y en aquellos sectores sociales que carecen de recursos, que viven en condiciones miserables, y habrá que aportar desde la política educativa concreta, habrá que aportar las compensaciones que se consideren pertinentes para que puedan educarse. Ya digo, porque educarse es garantizar el derecho a la vida. Por otro lado, la transformación de la educación no solamente va a venir por vía de la política, va a venir también por vía de los compromisos de los profesionales. Necesitamos de unos profesionales de la docencia y de la educación que estén fuertemente sensibilizados, fuertemente comprometidos, que sean, yo podría decir, vocacionales, que estén entregados al servicio y a la ayuda de sus alumnos, porque al fin y al cabo un docente, además de que debería ser un agente de transformación, es sobre todo un agente de ayuda, un agente de tutela, un agente de orientación. Por lo tanto, el segundo, para vivir y para enseñar la condición humana, no podremos hacerlo si no somos capaces de transformar la educación. La transformación de la educación es un proceso largo. No se cambia un sistema educativo de la noche al día, pero sí se pueden ir introduciendo cambios parciales que se vayan contaminando, que se vayan extendiendo, que vayan impregnando todas las prácticas que se desarrollan en los centros educativos. Necesitamos cambios organizativos, necesitamos cambios curriculares, necesitamos cambios de las prácticas docentes, necesitamos cambios en la formación del profesorado. Por lo tanto, si queremos vivir y enseñar la condición humana, el segundo desafío es afrontar la transformación y el cambio de la educación, siendo consciente de que esto es una tarea compleja, difícil también, porque la educación, como ya señalaré o ya todos conocemos, es también un fenómeno complejo. El tercer desafío para vivir y enseñar la condición humana, que personalmente considero, es que tenemos que comprender y afrontar la complejidad de nuestra naturaleza. Comprender y afrontar significa darnos cuenta de que somos seres uniduales, somos al mismo tiempo seres razonables, seres racionales, y al mismo tiempo somos seres dementes, seres irracionales. Tenemos que comprender la unidualidad, como dice Edgar Morin, y al mismo tiempo tenemos que saber también analizar los tres famosos bucles que nos habla Edgar Morin en sus 7 saberes, ¿no? El de individuo, sociedad, especie, el de cerebro, mente, cultura, y el de razón, afecto, impulso. Ahí están básicamente señaladas las 3 grandes áreas transversales de la educación de nuestro tiempo o de la educación del futuro. Tenemos que ser seres insertos, como decía Paulo Freire, insertos en nuestro medio ambiente, en nuestro contexto concreto. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que somos seres culturales, de que lo que decimos, lo que pensamos e incluso lo que sentimos procede de los condicionamientos y de las aportaciones de los seres y las culturas que nos han precedido. Y al mismo tiempo tenemos que comprender que somos seres unitarios, que combinamos, por un lado, la razón y la racionalidad
con la emoción y los sentimientos y los afectos, ¿no? El afecto puede ser definido como el sentir que se quiere o que se desea algo, ¿no? No puede entenderse una nueva educación si no desenvolvemos la afectividad tanto en el profesorado como en el alumnado, ¿no? ¿Cuál es el camino? Pues el camino para vivir y enseñar la condición humana partiendo de este desafío de la comprensión de la complejidad del hombre y de la mujer, del ser humano, significa que tenemos que realizar todo lo que esté en nuestra mano para conocernos íntimamente. El autoconocimiento es un área educativa esencial para conocer la condición humana. Sería una primera tarea o un primer currículum transversal, aprender a conocernos, aprender a sentir también, aprender a controlar y a regular nuestras emociones, aprender, por ejemplo, a darnos cuenta de cuáles son nuestros apegos, a qué tenemos apego, de qué somos dependientes, ¿no? Y por supuesto aprender estrategias para desapegarnos, para ser cada vez más libres, y analizar y sobre todo tratar de analizar cuáles son nuestras capacidades, qué podemos hacer con ellas, cuáles son nuestros recursos, nuestras fortalezas, nuestras dificultades, para que así podamos ser más eficientes y podamos ser más excelentes en el trabajo que realizamos en nuestras escuelas, ¿no? El camino para comprender la complejidad humana no hay otro camino que el camino del autoconocimiento. Y el camino del autoconocimiento es el camino del desarrollo personal. Y eso significa desarrollar nuestra conciencia. El desafío de comprender la complejidad humana no es otra cosa que el desafío del desarrollo de nuestra conciencia. Por eso nuestra educación, la educación de nuestro tiempo, tiene que ser una educación para el desarrollo y en el desarrollo de la conciencia. El cuarto desafío, del cual habla abundantemente Edgar Morin en sus obras, es el desafío de la desburocratización y de la desjerarquización. Tenemos que comprender que hay nuestras relaciones sociales en las organizaciones son relaciones verticales, son relaciones que no son propiamente humanas, son únicamente administrativas, mecánicas, rutinarias, y necesitamos construir un nuevo tipo de relaciones en las organizaciones escolares que sean más abiertas, más flexibles, más creativas, más horizontales y sobre todo subordinadas a las más auténticas necesidades humanas. ¿Cuál es el camino? Pues el camino es desburocratizar las organizaciones escolares, hacer posible que sean autónomas, que sean democráticas, que sean espacios de diálogo, no de confrontación, sino de diálogo, espacios de cooperación y de colaboración. Por lo tanto, para vivir y enseñar la condición humana, nuestras organizaciones escolares tienen que ser más democráticas, más dialogantes, más flexibles y más adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, que en este caso son nuestros alumnos. El quinto desafío para vivir y enseñar la condición humana es la educación solidaria. Hasta el día de hoy y en este momento, en las grandes mayorías de las organizaciones y las instituciones educativas, lo que prima, lo que abunda, lo que domina, es la rivalidad, la competitividad, la ansiedad por conseguir cada vez mayores niveles y jerarquías en la institución educativa. Si lo que domina es la competitividad desde que un niño o una niña entra en la escuela primaria, si lo que domina son los rankings, las escalas, las diferenciaciones, tenemos que construir un nuevo tipo de educación que se base en la colaboración libre, que se base en la cooperación, en el trabajo en equipo y sobre todo que se base en la solidaridad, es decir, en la ayuda,
en el altruismo, en la ayuda incondicional a los compañeros, en la ayuda incondicional a nuestros alumnos. La educación solidaria no es un asunto de un programa curricular o un asunto de una campaña que se hace cada cierto tiempo, no. La educación solidaria tiene que afectar a todas y cada una de las instancias de la organización escolar. Tiene que haber educación solidaria en el ámbito de la gestión directiva o de la gestión administrativa. Tiene que haber educación solidaria en el ámbito de las familias, educación solidaria en el ámbito de los profesores que se reúnen y que se ayudan entre ellos para poder realizar mejor su labor. Tiene que haber educación solidaria en el aula para que los alumnos colaboren y cooperen entre sí y se ayuden mutuamente a aprender y a enseñar. Me gusta recordar aquella famosa frase de Paulo Freire, y es que nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo, sino que todos aprendemos y enseñamos en comunión. Por lo tanto, este quinto desafío de la educación solidaria exige crear y consolidar relaciones de igualdad en todos los ámbitos de nuestras organizaciones escolares, priorizando siempre a aquellas personas que más lo necesitan. Es un principio, más que un principio, es un imperativo ético de justicia que tenemos que compensar, que tenemos que ayudar más a aquellos alumnos, a aquellas personas, a aquellos profesores que más lo necesitan. Recuerdo que esto de la educación solidaria lo escuché por vez primera en una canción de 1973, en una canción chilena de 1973, elaborada por un dúo de cantautores, se llamaba el dúo Coirón, en cuya letra se decía lo siguiente. Compañero, si resbalas, 100 manos te ayudarán, solidarios simplemente esta tierra ha de sembrar. Necesario es distinguir la acción de los solidarios para dar su medicina al enfermo y al sectario. Dame la mano, la tomaré, que si vas solo se puede perder. Pa' hacer la yunta, no basta un buey, ¿no? Termina diciendo la canción: una escuela solidaria la tendremos, verá usted. Formaremos manos buenas, solidarias para el bien. Así que el desafío de la condición humana número 5 es construir una escuela solidaria. El sexto desafío para vivir y enseñar la condición humana es afrontar la necesidad y la responsabilidad de la educación política. A menudo se confunde lo que es educación política con el adoctrinamiento partidario. La educación política ya nos la enseñó Paulo Freire. Significa simplemente tomar conciencia de nuestra realidad social, de las insuficiencias de nuestras condiciones materiales de existencia y tratar de organizarse para poder vivir con mayores grados de paz, de convivencia, de satisfacción de necesidades materiales, ¿no? Educar políticamente al alumnado y al profesorado es esencial, porque si educar políticamente en realidad es educar para los derechos humanos universales, algo que, por cierto, tanto la ONU como la UNESCO reitera cotidianamente. Los derechos humanos universales no están ahí para ser leídos o para ser admirados, están ahí para ser practicados y debemos contagiarlos y comunicarnos a nuestros alumnos mediante los recursos formativos y educativos de lo que disponemos. Educar políticamente significa también educar para la democracia, porque, como decía Paulo Freire, la educación es una práctica de la libertad. Defender la libertad contra toda forma de autoritarismo, contra cualquier forma de dogmatismo, contra cualquier forma de
anarquía, contra cualquier forma de inculcación, con cualquier forma de mentira, contra cualquier forma de fascismo. Entonces tenemos que estar muy atentos. La educación que hoy necesitamos, pensando en la condición humana y pensando en la mejora de la condición humana, tiene que estar muy comprometida con la democracia y con los derechos humanos universales. El séptimo desafío que aquí propongo para vivir y enseñar la condición humana es la educación emocional. Durante siglos nos han hecho creer que somos seres duales, que por un lado está nuestro cuerpo, por otro lado está nuestra mente, que por un lado está nuestra racionalidad y por otro lado están nuestros sentimientos, que por un lado está el cuerpo y por otro lado está el alma o el espíritu, ¿no? La educación que hemos recibido ha sido una educación dual, una educación disciplinar en el doble sentido, en el sentido de hacernos obedecer, de hacernos seres subordinados y esclavos del que enseña, y en el sentido de etiquetar, de parcializar, de no comprender que todos los conocimientos están relacionados, ¿no? Educar emocionalmente significa, en primer lugar, que el profesorado debe recibir formación específica en este ámbito educativo. Si no tenemos a un profesorado educado emocionalmente, si no tenemos a un profesorado que está comprometido con su propio desarrollo personal, con su autoconocimiento, con la gestión de sus emociones, con el desarrollo de sus capacidades de relación interpersonal, es muy difícil es imposible que podamos educar emocionalmente a nuestros alumnos. La educación emocional tiene sentido en la medida en que se compromete con las virtudes éticas, con los valores éticos universales. No se trata de dotar a los alumnos de competencias para que se sientan muy bien, para que se sientan muy alegres, muy felices, muy contentos. Se trata realmente de adoptar actitudes que nos permitan descubrir cuáles son los valores éticos universales y comprometernos con ellos. No hay que olvidar que en la base de todos los valores, en el origen de todos los valores, están los asuntos del corazón, están los asuntos de las emociones, de los sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros afectos. Por tanto, la educación emocional no solamente es un derecho, sino una necesidad imperiosa para llevar a cabo en nuestras instituciones escolares, especialmente en las instituciones de enseñanza obligatoria. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Hacer posible que el desarrollo personal y profesional del profesorado esté enfocado en el ámbito de la educación emocional significa, en lo práctico y en lo concreto, tener un tipo diferente de organización escolar. El profesorado tiene que tener tiempo para crear espacios de diálogo, de intercambio y de reflexión con sus compañeros. Porque los espacios de diálogo, de reflexión con sus compañeros, no solamente aportan conocimiento experiencial o conocimiento vital, sino que también aportan algo esencial: la unidad afectiva, la unidad solidaria, la unidad cooperativa del profesorado. A través de mi experiencia como ser humano y como participante en muchas organizaciones, siempre me he dado cuenta de que las organizaciones en las que me he sentido más acogido, más reconocido, y las organizaciones que mejor han funcionado han sido aquellas en las que sus miembros han podido establecer vínculos afectivos y amistosos muy profundos. Al fin y al cabo, como decía un gran amigo mío, los afectos son siempre los efectos. Así que es esencial prestar atención a la educación emocional y a desarrollar hábitos de convivencia profesional no solo basados en la cooperación, sino basados en el afecto, en el cariño, en la estimulación afectiva, en el reconocimiento de la valía del compañero, y todo eso
nos va a permitir crear escuelas y centros de formación caracterizados por la tranquilidad, por la calma, por el sosiego, por nuestra capacidad de comprensión. No hay que olvidar tampoco que uno de los grandes saberes también del que nos habla Morín en su famosa obra Los 7 saberes es la enseñanza de la comprensión humana. Si no nos comprendemos unos a otros, difícilmente podremos enseñar la condición humana. Siguiendo con esta breve exposición de cuáles son los desafíos para vivir y enseñar la condición humana, el octavo a mí me parece que es el desafío de la ecología de los saberes. Hasta ahora las escuelas, los centros de formación se han ocupado de catalogar, de clasificar, de disciplinar los conocimientos y los saberes, ignorando otro tipo de saberes que nunca han entrado en la escuela. Los saberes populares, los saberes de experiencia, los saberes que proceden de las historias de vida de nuestros padres o de nuestros amigos o de nuestros compañeros, los saberes procedentes de nuestra propia experiencia personal como alumnos, como profesores, como seres humanos. Por tanto, hacer ecología de los saberes utilizando diríamos las aportaciones de María Cándida Moraes significa crear unos nuevos ámbitos de conocimiento que estén más enfocados para aquellas actividades más plenamente humanas, como son el arte, como son la poesía, la literatura, la pintura, como es, por ejemplo, las historias de vida. Todo eso hay que llevarlo a la práctica en nuestras instituciones escolares. Porque de lo que se trata en educación, si partimos del hecho de que la educación es la vida, es lo mismo que la educación es algo necesario para vivir, no podríamos vivir sin educación, pues necesariamente tendremos que recurrir pues a lo que nos han enseñado, a lo que nos han transmitido, a lo que nos han legado los que nos han precedido, ¿no? Es esencial conocer la humanidad, y eso muchas veces, o la mayor parte de las veces, no está en los libros de texto, no está en los currículums oficiales. Hay que llevar otro tipo de conocimientos y otro tipo de experiencias a las aulas que amplíen, que reconfiguren que somos seres humanos, que somos personas que sentimos, que creemos, y que somos personas que también nos dolemos, que también sufrimos. Todo este tipo de saberes de vida, ya sean profesionales, ya sean artísticos, ya sean musicales o poéticos, hay que llevarlo a las aulas y combinarlo pues con los conocimientos que ya han sido verificados y establecidos por la ciencia. Así que el octavo desafío es hacer y aplicar ecología de los saberes. El noveno desafío para vivir y enseñar la condición humana es prestar atención a nuestra dimensión espiritual. ¿Qué es eso de nuestra dimensión espiritual? La dimensión espiritual está muy relacionada con nuestro mundo sentimental, con nuestro mundo emocional, pero también está íntimamente vinculada con nuestra capacidad de observación, de contemplación y de reconocimiento de los demás como legítimos otros. Comprender y aceptar educar espiritualmente significa comprender y aceptar que somos seres vinculados y religados, que estamos conectados por hilos visibles e invisibles con todo el universo, ¿no? Aceptar el misterio, porque comprenderlo, por lo menos yo no lo puedo comprender, aceptar el misterio de la existencia humana, el misterio de nuestra vida, y de que siempre hay algo más allá, siempre hay algo más allá que nos sorprende, que nos inquieta, que nos inquiere, que nos pregunta, ¿no? La dimensión espiritual no hay que confundirla con la dimensión religiosa. Las religiones son las codificaciones, las simbolizaciones, las reglamentaciones de la espiritualidad. Las religiones son en realidad instituciones que se han codificado, que se han cosificado y concretado en instituciones de poder. Por eso, para fomentar la educación espiritual es necesario realizar actividades artísticas, creativas,
y sobre todo también de contemplación de la grandiosidad y de la magnificencia de la naturaleza en toda su extensión. Aprender a prestar atención a los fenómenos de la naturaleza, a contemplarlos con gusto y con alegría y sobre todo con agradecimiento. Esto también se puede completar con las prácticas, las innumerables prácticas y técnicas de meditación. Es necesario que en nuestras escuelas aprendamos a conocer nuestro cuerpo, aprendamos a relajarnos, aprendamos a calmarnos, aprendamos a hacer frente a las emociones destructivas. Y esto, una de las técnicas, por ejemplo, que yo he experimentado como fundamentales, hay muchísimas técnicas, son las técnicas de meditación, ¿no? Una de ellas es la técnica del mindfulness, ¿no? Que se trata de observar nuestros pensamientos sin juzgar, sin interpretar, sin implicarnos en ellos, ¿no? Hay numerosísimas. No voy a dar una charla de meditación aquí ahora, pero creo que practicar el silencio, practicar la meditación, practicar el vivir el momento presente es esencial que lo llevemos a nuestras aulas si es que queremos vivir y enseñar la condición humana, porque los seres humanos, lo queramos o no, también tenemos una dimensión espiritual, como una necesidad de comprender que formamos parte de algo que nos sobrepasa desde todos los puntos de vista, ¿no? Como una necesidad de agradecer por el hecho de estar aquí hablando o de estar vivo simplemente, ¿no? El desarrollo espiritual, para mí personalmente, lo considero esencial para la tarea de educar. Educar sin espíritu es como educar sin amor. Entonces no se puede educar sin amor. Por eso es necesario, ya digo, e indispensable que procuremos, tanto en nuestros profesores como en nuestros alumnos, desarrollar la educación espiritual. Y cuidado, no lo confundamos con la enseñanza obligatoria o elegible de la religión. Las religiones se concretan en símbolos, en lenguajes, en normas y en dogmas que se administran a través de una serie de funcionarios que son los sacerdotes de cada iglesia. De aquí la importancia que tiene el que formemos a nuestros alumnos en una educación laica y democrática. Laica, ¿qué significa laica? Que las instituciones educativas no pueden ni deben, desde mi punto de vista, optar por una creencia determinada. Lo que tiene que hacer la educación obligatoria es proporcionar a los alumnos todos los recursos y aprendizajes necesarios para que ellos mismos construyan su propio proyecto de desarrollo personal y por tanto sus propias creencias que evolucionarán con el tiempo, pero de ningún modo las instituciones públicas pueden convertir las aulas en un recurso para propagar sus dogmas y su creencia. La educación laica es esencial en toda democracia que se precie, es esencial. Así que, noveno desafío, educación espiritual sin confundirla con la religión. Por último, el noveno desafío, y no me olvido porque me baso en mi experiencia. Yo he sido profesor de enseñanza obligatoria, de enseñanza de primaria y de secundaria durante más de casi 30 años. Y me he dado cuenta, he aprendido que la etapa más importante, la etapa más trascendental del desarrollo humano es la educación que se conoce como obligatoria, que es la etapa primaria, la etapa secundaria, bueno, primero la etapa infantil, la etapa primaria y la etapa secundaria. Claro que para desarrollar estas etapas tenemos a un profesorado que no ha sido lo suficientemente reconocido por la sociedad, que padece estrés continuo, que padece enfermedades y trastornos emocionales como consecuencia del burnout, como consecuencia de su agotamiento físico y emocional, como consecuencia también de las a veces miserables condiciones materiales y salariales en las que ejercen su labor, porque no solamente vemos que por ejemplo conforme más se asciende en la escala de los profesores, en la escala del profesorado,
pues parece ser que más dinero se gana y mejores condiciones materiales se disponen, ¿no? Y yo creo sinceramente que esa pirámide que va poco a poco recogiendo los mejores docentes de la primaria para llevarlos a la pirámide de la universidad debería estar invertida. Los mejores docentes deberían estar en la primaria, deberían estar en la secundaria, en la infantil. Los mejores docentes. Necesitamos más que nunca profesores muy preparados, muy bien formados, vocacionalmente entregados, con unas grandes capacidades de afecto, de amor y de cariño por sus alumnos, porque estén siempre pendientes de ellos. Y claro, esto no se puede hacer si no existen políticas educativas que protejan, que cuiden, que mimen, que estimulen, que motiven al profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria. Y esto es responsabilidad, evidentemente, no solo de los políticos que gobiernan, sino también de la capacidad de crítica, de organización y de reivindicación del propio profesorado. Así que si queremos vivir y enseñar la condición humana, tenemos necesariamente que prestar muchísima atención, muchísimo cuidado, muchísima protección a nuestro profesorado de enseñanza obligatoria en la etapa infantil, primaria y secundaria. Bueno, pues con esto he desarrollado 10 desafíos para los cuales son necesarios cambios curriculares, cambios organizativos, cambios en las políticas educativas. Y claro, los cambios en las políticas educativas dependen de los gobiernos de turno. De aquí que votar sea una cosa muy importante, sea una acción de responsabilidad social, ya lo decía también Paulo Freire. Así entiendo yo la condición humana, el enseñar la condición humana. El enseñar la condición humana como principio general, ya lo he dicho cuando he comenzado, es que tenemos que aprender a ser coherentes de forma estratégica, de forma que exista una unidad férrea entre lo que sentimos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y esto requiere de profesores con una moral alta y con una moral fuerte, no con una moral débil o con una ética débil que se desanima por cualquier cosa. De aquí es fundamental que los profesores desarrollen su capacidad de resiliencia, de hacer frente a las dificultades. Pero ojo, los profesores y las profesoras no son héroes, no son supermanes, son seres de carne y hueso que se duelen, sufren, padecen enfermedades, pero necesitan ser estimulados, ser motivados, ser reconocidos y ser protegidos para que sus trabajos, sus competencias docentes y profesionales surtan los mejores efectos en sus alumnos. Esta es mi opinión sobre los desafíos y el cómo llevarlos a cabo de la enseñanza de la condición humana, y os agradezco nuevamente vuestra atención. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde España. Gracias.